Ajá. ¿no? Porque eso de lo mismo Sí, de que... no, se tiene que decir. Claro, ¿no? ¿Estás enojado? No. No, pero, o sea, pero bueno, entonces ¿no? Entonces, es bien complejo porque yo también lo he pensado mucho, ¿no? Pienso, ¿el alumno va por un amigo a la escuela? Es una idea. ¿El nivel universitario qué es? O sea, yo no doy clase en un kinder, ni en una primaria, ni en una prepa, ni en una secundaria. No puedo asumir los errores según mi forma de pensar en cuanto a ética y moral de qué se tendría que haber visto en la educación mexicana, ¿no? Porque hay que contextualizarlo también. Pero llego también a varios elementos. Uno, ¿qué es lo que planteas? El estudiante no es responsable de su educación. Y me llevo un pensamiento que decían en Puerto Rico. Aquí no es un cuido. Un cuido es donde llevas a un niño, que aquí sería una guardería. Y muchas veces los lugares, en este caso, hablando de Yasub, no es un cuido, ni tampoco un gimnasio. ¿Por qué digo gimnasio? Porque el hacer de las pesas o el ejercicio solo lo hago en el gimnasio. No se puede ver en Yasub como un gimnasio tampoco. O sea, porque si estoy en ensamble, aquí no vienes a leer la parte, ¿no? Aquí vienes a tocar tu parte para que se la aprenda el otro alumno, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con esa congruencia de decir, bueno, ¿dónde estoy parado también, no? Y otro pensamiento que yo me hago y que es difícil luchar es que el asumir las consecuencias de nuestras acciones es bien complicado. No nos han enseñado, culturalmente no, pretextos y bueno, al final es como pues bien interesante también, ¿no? Es que chocaron, bueno, pero pues, o sea, sí, pero no, pero vente con más tiempo, porque el tráfico de Jalapa no es de ayer, ¿no? Entonces, el tratar de asumirnos creo que es algo interesante. Ahora, sí estamos en una institución y además pública, que se espera que a través de ese pago pues se entienda para qué se está gastando eso, ¿no? Entonces ya entraría como un tipo de reflexión en un plano diferente que sería el de maestro, ¿no? El reflexionar qué tipo de maestro. Ahora, también parto de otra idea. Debe de haber contrapartes también. Yo creo que debe de existir el equilibrio real. No es como dictatorial, ¿no? También el decir todos son así como él, o todos son así como yo, o todos son así. Yo creo que en la diversidad está la tolerancia, que no tenemos mucho. El punto es cuando se carga hacia una línea completamente, ¿no? Y cuando llegan como esas problemáticas que nos hacen decir, bueno, es que yo tengo una idea, pero entonces esa idea se lleva al discurso de lo social, y ya uno se va en unos viajes así de izquierda y de derecha, y al final no creo que tenga que ver. Una implicación de ser tal vez puntual en este caso no implica ser de derecha o de izquierda, ¿no? Y entonces los discursos entran en ese aspecto. Y creo que la reflexión es, yo pensaría que como maestro, sí tenemos una carga muy fuerte en la escuela, pero la escuela la hace el alumno. Entonces, porque no, es difícil, ¿no? Yo sí lo creo, que el alumno lo hace, pero ¿cómo podríamos trabajarlo, no? Yo hace tiempo escuché a un maestro decir que la vida le enseñe, y a mí me hizo mucho así, porque luego voy a hacer un trámite y pues, o sea, cosas increíbles pasan que les han pasado a ustedes, que tiene que ver con todo, ¿no? La informalidad, la falta de moral, de ética, de absolutamente todo. ¿Y cuál es la vida entonces? Y llego a pensar que la vida soy yo, y que pues a mí no me gustaría por lo menos que pasara, ¿no? Entonces es bien difícil. A mí me pasó algo hace mucho tiempo, que en la casa de mi mamá ella se cayó, se fracturó, y había que llevarla rápido, ¿no? Porque fue una fractura no muy buena onda. Pero no pude llevarla porque una persona se estacionó. Y el clásico de un momentito. Entonces a mí se me quedó tan grabada una situación de esas, que es inconcebible para mí estacionarme en una cochera o en una doble. ¿Sí? Y eso dices, no es nada, no pasa nada. Es que es todo.
es todo. Entonces por eso llego al punto de la congruencia. Esa persona no sé de dónde viene, hay contextos y todo, pero pues sí hay una carga, ¿no? Pequeña y todo, que podíamos, o sea, decirle las consecuencias, asumirlas. Entonces, pues yo pienso que sí se puede enseñar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, y ahí vamos con porcentajes, ¿no? Tal vez permitir de un entorno mejor de nuestro México, de nuestro entorno musical jalapeño, y pues ese es el pequeño granito también, ¿no? Sí, son reflexiones muy fuertes, pero eso, cuando uno vive una acción de este tipo, a veces es bien interesante cómo te marca las situaciones. Y creo que regresando también a otra cosa que decía Beto muy importante, y que decía Mir, primero lo que decía Mir, el que digan algo te genera a ti pensamientos, ¿no? Y el pensamiento, por ejemplo, que dice Beto de la espiritualidad, nunca se habla, y somos técnicos. Entonces en unas escuelas de arte, relacionado también con lo que platicábamos con el maestro, pues enseñemos espiritualidad también, ¿no? Y de alguna manera vendrá la moral y vendrá la ética, ¿no? O sea, pienso que podría funcionar y tomar decisiones y hacernos responsables de ellas mismas. En parte yo lo que podría agregar es que yo lo pondría como parte de este encuadre inicial del que hablamos, o sea, hablarlo con ellos en la primera clase, qué va a pasar, qué vamos a hacer, porque sobre todo para ustedes de danza, pues me imagino que se rompe mucho la rutina, ¿no? Llegan y necesitan calentar, muchas cosas, ¿no? Yo lo pondría también en esa parte inicial de hablar y acordar. Ya quedamos de esta forma, la que haya sido, y así lo vamos dando en el resto del semestre. Por último, quería hablar el doctor Mario. Bueno, ¿qué tal? Mario Quijano, Facultad de Música. Gracias. Bueno, yo en realidad quería esperarme a la tarde, ¿no? Para escuchar precisamente pues el aspecto de la mesa de danza, ¿no? Porque para mí la gran riqueza de estos 2 días ha sido pues notar la diversidad que hay dependiendo de la disciplina artística, ¿no? Como que de repente hay ciertas cosas que compartimos, pero hay otras que no. Entonces como que a mí me faltaba o me falta todavía el aspecto de danza, porque me interesaría mucho en ese sentido esas ideas, ¿no? Pero me adelanto un poquito a ello, sobre todo porque lo más interesante son las reflexiones que se van generando pues en uno, ¿no? Y lo más interesante siempre de un curso no es lo que uno aprenda en esos 3, 4, 5 días, sino en lo que genera posteriormente, ¿no? Entonces, obviamente la reflexión y el análisis, lo lamento, pero pues lo tengo muy en alfileres. Todo es discutible, todo es relativo, por supuesto que pueden estar en desacuerdo conmigo. De hecho, siempre le digo a mis alumnos que estén en desacuerdo conmigo, porque eso va a generar mejor una reflexión. Pero de repente, a mí me ha impactado mucho, de repente, y me ha dado a pensar el hecho de, hasta cierto punto, la romantización que hay del ejercicio del artista y la romantización que hay de la pedagogía, ¿no? En las artes, porque de repente, estando nosotros en un aspecto tan, digamos, hasta cierto punto, que diríamos que puede ser intangible, pero que de alguna manera se manejan otros aspectos de las disciplinas universitarias, que en un momento dado, para mí lo que me suscita es lo siguiente, es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, yo veía mucho oía, y por eso quiero todavía mantener esa distancia a mis reflexiones, de este encuentro, de este choque que hay del aspecto académico con el aspecto administrativo, ¿no? El choque que hay de los tiempos que uno dedica para algo y el tiempo que dedica uno para lo que es la creación. Entonces, claro, insisto, no tienen que estar de acuerdo desde un punto de vista. Claro, si uno tiene un concepto de que ser artista es como se era en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y que te levantas y tienes tu estudio y vas a tener todo el tiempo, y pues, bueno, pues fantástico, ¿no? Hazlo así.
pero si estás integrado en una estructura o en un sistema o en una universidad, y que hasta cierto punto, qué bueno que hay una universidad de artes, ¿no? Que no tendríamos que estar buscando los mecenas para poder sobrevivir. Y que te está dando una serie de apoyos, y conste, se está grabando, pero pueden cortar porque no es, el hecho es de que verdaderamente estamos en una estructura, en una situación, en una universidad muy noble y en una situación como creadores verdaderamente hasta cierto punto privilegiada, y eso lo primero que hay que hacer es ir hacia allá. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Sí, tiene que haber un diálogo entre la parte administrativa y en la parte académica, porque ya no somos los artistas del siglo XVIII, del siglo XIX, a principios del XX, sino estamos inmersos en una realidad mucho más compleja. Y es una realidad compleja que también tenemos que hacer, tenemos que corresponder a los estudiantes también de artes. También si el estudiante de arte piensa que entra con, puede ser que sí, puede ser que no, por eso variará en las distintas disciplinas, va a entrar a una serie, digamos, tiene un concepto de lo que es dedicarse al arte en el siglo XXI, pues obviamente es responsabilidad de una universidad, de una estructura y también de los que la comunidad que somos, de generar un discernimiento sobre esa relación. Insisto, ya me están viendo y de repente digo, creo que estoy diciendo cosas un poquito resbaladizas, ¿no? Pero claro, sí, por supuesto, porque tiene que haber un orden, ¿no? Y tiene que haber, qué bueno que hay apoyos, que hay un PETPA, que hay un SNIC, hay esto, que te causa conflicto, bueno, pues no entres, punto, ¿no? Y dedícate a crear, ¿no? Pero qué bueno que en un momento dado estamos en ese tipo de situación. Yo pienso que mucho se debe a ese romanticismo que tenemos de la creación, el romanticismo que tenemos de la pedagogía también, ¿no? Donde hasta dónde está la libertad del estudiante, hasta dónde está la libertad de la clase, qué es lo que pasa adentro, ¿no? Yo oigo, insisto, igual espero que no me apedreen al salir, que de repente nos quejamos o hacemos una serie de cosas, pero no oigo las propuestas, y es una cosa muy interesante que siendo nosotros artistas, bueno, yo no, yo soy ejecutante, soy artista que verdaderamente crean, transforman, pues nos falte todavía a lo mejor esa creatividad para hacer que precisamente presentemos otras realidades, que ese es el gran compromiso que tenemos. Por ejemplo, ahorita que hablaban un poco, que da mucho esto de la, ¿cómo se dice?, de la puntualidad, ¿verdad? No sé, y conste que por favor lo digo y me pueden decir todo lo contrario, que a lo mejor hay alguna disciplina, bueno, voy a hacer la disciplina de la danza y la disciplina de la música, donde de alguna manera sí hay una disciplina demasiado estricta en esa formación, porque sabemos que para encontrar ciertos resultados, pues tiene que haber esa estructura, ¿no? Y de repente estamos junto con eso, ¿no? Es el de danza, si no tiene una alimentación, si no tiene un ejercicio, si no tiene una cuestión, pues no alcanza, digamos. El músico igual tiene que desarrollar una serie de habilidades. Entonces, sí, ¿qué es lo que pasa, no? Este tipo de estructuras y también del maestro que al contrario o es estricto o no es estricto, y yo pienso que esa es la gran ventaja tanto de la universidad, del área de artes, que hay una gran diversidad de formas de hacer el arte, como también tiene que haber pues distintas formas de maestros. A lo mejor hay el maestro que sí, que es estricto, y qué bueno, porque el estudiante también tiene que tener esa versatilidad, y habrá el maestro pues que prefiere tener esa libertad interna fantástica, pero ni le podemos decir al alumno que todos los maestros van a ser iguales, ni tampoco vamos a hacer que los alumnos también, bueno, obviamente hay una diversidad. ¿Sí me explico? En mi clase, por ejemplo, ¿no? La puntualidad, o sea, a mí la puntualidad es importante. ¿Por qué? Porque en una orquesta, si llegas tarde, pues a la tercera ya te vas, ¿no? Y atrás hay 8 que van a querer tu lugar, ¿no? Eso es lo que comentaban el otro día de esa selva terrible y espantosa que hay después de la universidad. Hombre, yo diría, ¿por qué no esa selva espantosa la traemos de una vez acá? No prepararlos a ellos, sino al contrario. Yo, como le digo a mis estudiantes, afuera hay un mundo maravilloso, ¿no? Hay que traer ese mundo maravilloso a las aulas, y claro, es un mundo que tiene muchas cosas, ¿no? Yo a mis alumnos les digo, ¿cuál es el verbo más importante en aprender en mi aula? Y todos te dicen, trabajar, estudiar, disciplinar. Les digo, el verbo que tienen que aprender es resolver. La vida se trata de resolver, ¿no? Cuando tú estudias, resuelves. Cuando tú te organizas tu tiempo, resuelves. Cuando tienes un problema, resuelves, ¿no?
Y la resolución siempre es la parte propositiva que tiene que, pues, bueno, eso es para, ya estoy romantizando yo también, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas muy concretas. Entonces, de repente, llego el primer día de clase, abro la puerta y fantástico, ¿no? Primer día de clase, ¿ah? Y me encuentro 9 alumnos. ¡Ay, qué chévere! ¿No? 9, voy a trabajar maravillosamente. Y de repente empiezan a entrar más. Hasta las 9:30 éramos 22, ¿no? Entonces, es importante el hecho de repente decir, a ver chicos, no es así, ¿no? Sí necesitamos un orden, necesitamos una estructura, pero no es en el... Yo me puse a pensar, es que no puede uno hacer esas estructuras punitivas o de castigo. Entonces, ¿cómo puedo...? Ahí es donde debemos encontrar esa creatividad. ¿Qué hago para que verdaderamente esto sea constructivo y no sea punitivo? De que si no entras, te pongo retraso y 3 retrasos, no presentas examen, y si no presentas examen, te vas a extraordinario. Toda esa parte, ¿no? Que de alguna manera es y se me ocurrió, iba a quedar ahí grabado, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una cosa, ¿no? Eso fue como maquiavélico. Insisto, puede ser maquiavélico y a lo mejor me estoy proyectando. Porque también es otra cuestión. Muchas de estas cosas de las que nos quejamos, muchas veces lo que estamos manifestando son obviamente las limitaciones y que estamos justificando nuestras limitaciones y nuestras cuestiones, ¿no? Que sean felices, que entren cuando, no digo de los maestros que hablaron de eso, ¿no? Pero que hagan esto, pues sí, porque a lo mejor tú dices, pues eso me justifica también en base a eso. Y esa es otra de las cuestiones. Como maestro, como docente universitario, tengo que estar también en un proceso de cambio constante, ¿no? Con la tecnología y demás. Un maestro que llegue y te dice, no, es que la tecnología no se me da. No, es que se te tiene que dar, porque tienes que tú también estar en ese proceso de transformación. Al alumno no le puedes decir que cambie y tú sigas estando como hace 30 años, ¿no? Ya, si no te sale, bueno, pues ya, pero por lo menos inténtalo. Bueno, pero regresando a la clase. ¿Ustedes qué es lo que les digo? Chicos, el asunto es así. Yo no sé de dónde salió esa parte. Solamente puede llegar tarde uno. Solamente uno. A las 9, claro, uno tiene que dar primero el ejemplo. Llegas a las 9, yo paso lista y pasando la lista solamente un estudiante puede entrar. Nada más. Claro, también le tienes que decir las razones. Número 1. Primero es disciplina. No hay vuelta de hoja. Hay que entrar antes, porque en una orquesta tú llegas con tu cello, tienes que sacar tu partitura, el director es así, va, es una cuestión de orden. 2, un aspecto colectivo, que eso nos falta muchísimo, el concepto de la colectividad. Yo voy a llegar antes porque voy a ayudar al que va a llegar tarde, ¿sí? No es me toca ahorita, qué bueno, pues voy a ayudar a que alguien va a llegar tarde, o ese que va a llegar, o esos dos, alguno de esos va a entrar, y yo me apuro porque quiero colaborar al bienestar de mi clase, ¿sí me explico, no? Y tercero, porque un día tú vas a llegar tarde, ¿no? Y sucedió, inmediatamente todos empezaron a entrar a esa situación. Y número 2, lo más cómico fue en una ocasión que todos llegaron temprano y uno llegó 1 hora tarde y entró y no pasa nada. Eso es lo interesante. Entonces también es plantear que ese tipo de estructuras o de formaciones tienen que ser formaciones constructivas, ¿no? Y que en un momento dado, a lo mejor en otra clase sí volverán a llegar a las 10, pero que se den cuenta que hay la posibilidad de presentar otras realidades. Bueno, y nada más porque pues ya todos tenemos hambre. Que aplique para las 4. Que aplique para las 4, exactamente. Muy bien. Bueno, perdón porque son las 2. Maestros, antes de que se vayan, nada más comentarles nuevamente la lista de asistencia está allá afuera y agradecer su asistencia en nombre de la Dirección General del Área Académica de Artes. Muchas gracias a la maestra Julieta González, al maestro Arturo Caraza. Nos vemos a las 4. Les recordamos llegar un poquito antes, por favor, para que no tengan problemas con su registro. Muchas gracias.